Las bellas historias de la Biblia, tomo 3, cuarta parte. Historia número 2. Una voz en medio de la noche. Esta historia se basa en el libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18 al 21, y capítulo 3, versículo 1 al 21. ¿No sería sorprendente que Samuel se hubiera dormido entre sollozos esa primera noche que fue dejado con Elí? Era solamente un niñito, y nunca antes había estado separado de su madre. En cuanto a Ana, estoy seguro de que lloró todo el camino de regreso a su hogar, al pensar en que su pequeño tesoro tal vez se sintiera solo en este gran tabernáculo. También le preocupaba lo que esos rufianes de Ofni y Fines pudieran hacerle, pero en lo íntimo de su corazón tenía la seguridad de haber hecho lo correcto. Después de todo, había recibido a Samuel como un don especial de Dios, y ella se lo había prometido al Señor. Día tras día, Ana pensó en su precioso hijito y lloró por él. Siempre se hacía tiempo para coserle una túnica. Quería llevarle esta prenda la siguiente vez que fuera a Silo, acompañada de su esposo para ofrecer un sacrificio anual. ¿Qué reunión habrá sido esa? Puedes imaginarte al niño Samuel corriendo hacia ella con los brazos extendidos gritando: «¡Mamá, mamá! ¡Oh, mamá querida! ¡Por fin has venido a verme!». Ella nunca olvidó a su querido niño ni por un momento, aun cuando Dios le dio 3 hijos y 2 hijas. Año tras año, Ana iba hasta Silo llevando cada vez una túnica nueva, y cada vez esta era un poquito más larga y un poquito más ancha, porque Samuel iba creciendo a medida que cumplía años. Durante todos esos años, Samuel se mantuvo ocupado en el tabernáculo, realizando toda clase de tareas para ayudar a Elí. Sin duda, siempre se necesitaba limpiar, pulir y arreglar, y eso bien podía hacerlo un muchacho de su edad. Elí le tenía un afecto especial. Le debe haber contado toda la historia maravillosa del tabernáculo, de cómo Dios lo había dado a los israelitas con el fin de recordar su propio gran sacrificio para salvarlos del pecado, y prepararlos para el día en que vivirían de nuevo en el jardín del Edén. A Samuel le gustaba escuchar las historias que el anciano le contaba en los tiempos pasados, y mediante ellas habrá aprendido mucho del trato que Dios les había dado a su pueblo. Entonces, cierta noche sucedió algo extraordinario. Samuel había terminado su trabajo del día y se había ido a su cama. Todo estaba en silencio en el tabernáculo, y la fluctuante luz de la lámpara proyectaba extrañas sombras sobre las paredes del cielo raso. De repente, oyó que alguien lo llamaba por su nombre. ¡Samuel! Pensando que Elí quería algo, se puso en pie de un salto y corrió hacia donde estaba el anciano. «Aquí estoy», dijo. «Yo no te he llamado», dijo Elí. «Vuelve a acostarte». Un poquito después, la voz volvió a llamar de nuevo. «¡Samuel!». Obedientemente, Samuel se levantó de nuevo y corrió hacia donde estaba Elí. «Aquí estoy», dijo. «¿Por qué me llamó usted?» «Yo no te he llamado», dijo Elí. «Vuelve a acostarte». Perplejo, Samuel volvió a su cama. Estaba seguro de que alguien lo había llamado. Y si no era Elí, ¿quién podría ser? Hasta donde sabía, no había nadie más por allí. Entonces volvió a oír la voz. «¡Samuel!». De nuevo corrió hacia Elí. «¿Para qué me llamó usted?», dijo. Ahora Elí estaba confundido. Era evidente que alguien le había hablado al muchacho. Supuso entonces que debía ser Dios. Bondadosamente le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha». Muy nervioso, Samuel se apuró para volver a su cama, pero no durmió. ¿Cómo podría? En su lugar se quedó quieto, prestando atención y escuchando. ¿Lo llamarían de nuevo? ¿Sería realmente Dios? Entonces, escuchó esa voz tierna, suave y cariñosa, como si Dios le estuviera hablando a un niño. «Samuel, Samuel». Con voz temblorosa, Samuel respondió: «Habla, porque tu siervo oye». Entonces, el Señor le reveló la aflicción que estaba por sobrevenirle a Elí, porque no había educado a sus hijos para hacer el bien,
y les había permitido practicar tantas cosas malas en el tabernáculo. Samuel no pudo dormir esa noche. Estuvo dando vueltas y vueltas hasta que amaneció, preguntándose si debía decirle a Elí lo que Dios le había comunicado. Amaba entrañablemente a su anciano amo y no quería herir sus sentimientos. ¿Pero qué se suponía que debía hacer con un mensaje como ese? Elí fue el que rompió el hielo esa mañana. Él tampoco había dormido mucho esa noche. Como es natural, le intrigaba saber por qué Dios había preferido hablar con Samuel, que era un joven, en lugar de hablarle a él, que era el sumo sacerdote, y estaba lleno de curiosidad por saber qué era lo que el Señor le había dicho. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Muy apenado, Samuel comenzó a decírselo, y poco a poco le relató toda la historia sin ocultarle nada. Cuando terminó, Elí dijo: «Es el Señor, que haga lo que mejor le parezca». Ese día no ocurrió nada más, tampoco al día siguiente, pero mientras Samuel realizaba sus tareas, no se apartaba de su mente aquella voz que había escuchado en la noche. Sonaba tan dulce y amable que se parecía a la de su madre, que ahora escucha raras veces. Quizá la escucharía nuevamente. Eso es lo que él esperaba. ¡Qué experiencia maravillosa! Un niñito hablando con el gran Dios del cielo. Muy pronto se hicieron muy buenos amigos. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, dice la Biblia. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Nos vemos en la siguiente historia. Dios te bendiga.